Un feliz sábado para todos. Es un gusto estar con vosotros y bueno, pues ver caras nuevas que nunca había visto. Es una alegría muy grande, de verdad, poder compartir juntos. Bien, en este sábado me gustaría hablar sobre un tema que se llama Siempre soñando. Siempre soñando. ¿Cuál es vuestro mayor sueño? El mayor sueño que tengáis, aparte de que venga Dios, ¿vale? Ese es un sueño generalizado que no vale en esta respuesta. Pero ¿cuál es vuestro mayor sueño? A ver, ¿alguien quiere compartir cuál es su mayor sueño? Sí. Estar preparada, muy bien, ¿vale? Muy bien. Orlando. Ujú, vale, ver a sus hijos realizados, muy bien, me gustan esos dos. Sí, Alexandra. Ujú, muy bien, muy bien. Ser una empresaria solidaria. Muy bien. David. Ole, es un buen sueño y muy real. Yo creo que todos asienten. Todos asienten. Muy bien, muy bien. Como veis, hay sueños de todo tipo, ¿vale? Hay sueños de cara a otras personas, hay sueños personales, hay sueños espirituales, ¿verdad? Hay muchos sueños. Ahora, hay mucho misticismo alrededor de los sueños, ¿verdad? Y hablo de no los sueños que uno piensa cuando está despierto, sino esos sueños que vienen en la noche, ¿no? Esos sueños que no tienen ningún sentido, ningún significado. Sueños que a veces pensamos y decimos que acabo de soñar, o sueños tan reales que aparentemente pues es la realidad, ¿no? Y sueños también que angustian, ¿verdad? Sueños que te levantas con un corazón como acelerado. Yo recuerdo un sueño que tuve. Yo estaba en mi cama en Móstoles y a mí me gusta siempre dormir pegado a paredes, ¿no? Ahora aquí no estoy durmiendo pegado a la pared, la cama está en el medio de toda la habitación, pero me gusta dormir pegado a la pared, me da como esa seguridad de cercanía, ¿no? De que no me voy a caer. Pero estaba una vez soñando y soñé que estaba jugando a fútbol, ¿verdad? Soñé que estaba en un partido de fútbol y soñé que el delantero venía, yo era defensa, y el delantero venía, y entonces para que el delantero no se fuera, yo me tiré al suelo y le metí la pierna al balón, ¿no? Pero era un sueño tan real que yo con mi pierna pegué una patada a la pared y me desperté del susto y del dolor en el tobillo de la patada que le di a la pared, pensando eso, que le acababa de quitar el balón al defensor. ¿Sabéis? Me volví a dormir, así casi instantáneamente, pero cuando me levanté tenía el tobillo hinchado y rojo del golpe. O sea, me dolió un buen tiempo acordarme de ese sueño, ¿no? Me acuerdo, ya os digo, hasta hoy, pero con dolor, de ese sueño que lo vives en la vida real, ¿no? Ahora bien, ¿de quién es culpa los sueños? ¿Qué pasa con los sueños? ¿Por qué soñamos ciertas cosas? A veces porque hemos cenado mucho, ¿verdad? O comida muy copiosa o muy aceitosa o con mucha, eh, no sé. Otras veces soñamos porque estamos preocupados. ¿Nos ha pasado que os preocupa algo y justo soñáis con eso? A veces hay tanto misticismo alrededor de los sueños y en la Biblia los sueños, ¿qué son? A veces son revelaciones del futuro también. A veces también Dios habla a través de los sueños, ¿no? Recuerdo también otra persona que nos contaba un pastor, ¿no? No es alguien que yo conocí, pero nos contaba un profesor que un miembro de iglesia se le acercó y le dijo, pastor, he recibido un sueño de parte de Dios y quiero salir al frente a decirlo a la iglesia. Siento que Dios me ha hablado en sueños y tengo que decirlo a la iglesia. Claro, el pastor se quedó un poco como, ¿qué, qué, qué sueño será? Que no sé, ¿no? Y dice, cuéntemelo. Y dice, no, yo tengo que contarlo delante de todos. Y claro, al pastor le da un poquillo de respeto y trató de alargar la situación, ¿no? Y de alargarlo y decir, sí, algún día, sí, ya te daré el momento, ¿no? Mientras oraba diciendo, Señor, ¿qué hago con esta situación?
Finalmente, un día, esta hermana se le acercó y le dijo, pastor, recuerde que tengo que decir algo delante de toda la iglesia. Y entonces el pastor le dijo, hermana, ¿en qué pasaje de la Biblia está basado su sueño? Y entonces ella dijo, no, si yo no necesito de la Biblia, a mí Dios me habla directamente. A mí la Biblia no me hace falta. Y el pastor dijo, vale, perfecto. No se preocupe que entonces que le siga hablando, pero que usted no va a hablar delante de la iglesia, ¿no? A veces todo lo que nosotros pasemos, pensemos, soñemos, hagamos, tiene que estar basado en esto, en la palabra de Dios, porque Dios no es incoherente. A pesar de que nuestros sueños sí lo sean, Dios no es incoherente. Dios, todo lo que habla tiene una razón, un sentido, un propósito. Y hay un personaje de la Biblia que es el soñador por excelencia, ¿verdad? ¿Quién es el rey de los sueños? José, ¿verdad? José, el rey de los sueños. Y es muy interesante porque, bueno, yo me identifico mucho con José, ¿no? No solo porque soy el hijo mimado de la familia, ¿no? El cuarto, entre 3 hermanas, el único varón, y bueno, no solo por eso, sino porque, bueno, pues lo malo de recibir el cariño en casa es que, y mimarte y consentirte, es que luego el mundo se encarga de enseñarte lo que no aprendes en casa, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver 3 puntos en la vida de José que han pasado miles de años atrás, pero que hoy en día podemos sentirnos identificados con él y aprender valiosas lecciones. Quiero que busquemos en Génesis capítulo 37, versículos del 3 al 11. Génesis 37, 3 al 11. Ahí leemos un poco la historia de José, del primer sueño que él tuvo. Dice Génesis 37, 3. Dice, Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Él les dijo, oíd ahora, estábamos atando manojos en el campo, y mi manojo se levantaba y quedaba derecho, y el vuestro, que estaba alrededor, se inclinaba ante el mío. O sea, también, menudo sueño, ¿no? O sea, tú ves que tus hermanos te están odiando ya de por sí, ya por haber nacido, y les dices, no, es que por si me odiabais, encima os postráis frente a mí. O sea, mi manojo se mantiene recto y vosotros, mis súbditos, os arrodilláis delante mío. Y entonces ellos le respondieron, ¿qué dices? ¿Que reinarás tú sobre nosotros o dominarás? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños. Pero no contento con esto, José, que parecía que vivía su vida en un sueño, que no se daba cuenta que cuando le caes mal a alguien no puedes seguir metiendo el dedo en la llaga, José vivía en un constante sueño como hijo mimado, tuvo otro sueño y también se lo contó a ellos, ¿no? Porque dice, es que no me odiáis lo suficiente, me vais a odiar más aún. He tenido otro sueño, soñé que el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y se lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le dijo, ¿qué sueño es este? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto, ¿no? Padre sabio, pero no supo gestionar bien el cariño entre tantos hijos, ¿verdad? A veces es muy difícil, ya teniendo 2, que no haya cierto favoritismo hacia uno, ¿verdad? O que no se note cierta cercanía hacia uno más que hacia el otro. Imaginaros teniendo 11, ¿no? Sin embargo, estos sueños, fijaros, este es el capítulo 37, pero si nos vamos al capítulo 42, ¿vale? Varios años después, capítulo 42, versículo 9, leemos lo siguiente. Reconoció José a sus hermanos, pero ellos a él no le reconocieron. Entonces acordó José, versículo 9, de los sueños que había tenido y les dijo, espías sois, para ver las regiones indefensas del país habéis venido. Se acordó José de sus sueños, ¿no? Se acordó de aquel sueño que había tenido, de que sus hermanos y su familia se postraba delante de él. Y entonces dijo, ahora se va a cumplir este sueño, ¿no? Si no se ha cumplido, ahora se va a cumplir. ¿Acaso
¿no sabía Dios que dándole todos esos sueños pasaría por todo lo que pasó? Imaginaros, si ya de por sí le aborrecían, después de esos sueños sus hermanos decidieron venderle. ¿Por qué Dios le dio a José esos sueños sabiendo que él pasaría por todo lo que iba a pasar? Sabiendo que iba a ser vendido, sabiendo que iba a pasar por esclavitud, sabiendo todo eso. Parece injusto, ¿no? Porque José no eligió tener esos sueños, simplemente los tuvo. No era la superioridad de José la que le hacía tener esos sueños. Era algo prácticamente profético que venía de Dios. Aún así, como dice Romanos 8:28, todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios. A pesar de que aparentemente en la vida de José todo hubiera ido mal, todo se iba a encaminar, ¿no? Todo iba a volver. Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podamos ver. Necesitamos fe para confiar en los planes de Dios, aún sin encontrar respuestas claras. ¿Cuántas veces José, mientras estaba ahí, dentro del pozo, o siendo vendido, o caminando, ahí atado con cadenas, no estaría pensando, ¿por qué tuve esos sueños? ¿Por qué tuve que contarle esos sueños a ellos? ¿Qué quiere Dios de mí con esos sueños? Pero hay que confiar en Dios. ¿Sabéis? Yo cuando salí de aquí de España con 18 años, yo no quería irme a estudiar a otro lado. Yo no quería irme a estudiar a Colombia porque pensaba que perdería a todos mis amigos. Sin embargo, lo aplacé un año y luego pues fui para allá. Y cuando fui a Colombia estuve en un internado adventista y ese internado adventista hizo que yo sintiera mi llamado en la vida, ¿no? Que era, oye, estudia para ser pastor, sé pastor. Porque yo había intentado tantas cosas antes y no me sentía bueno en nada y con 18 años ya pensé, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida si no sé ni qué quiero? Pues estar en Colombia me ayudó a centrarme, a ver cómo ayudar a otros, me hacía sentir útil y decir, quiero ser pastor, quiero estudiar teología, quiero servir a Dios de esta forma. Y entonces decidí estudiar teología. Ahora bien, ¿dónde? ¿No? Y abrí varias puertas. Abrí en España para volver, abrí en Argentina, en Perú y en Colombia. Y la única que me aceptaron fue en Perú. Dije, me voy para Perú. Y cuando llegué a Perú, dije, no tengo dinero. ¿Qué hago con mi vida? Si no puedo empezar a estudiar. Me hablaron del colportaje y empecé a colportar. Y conseguí el dinero justo para empezar a estudiar, ¿no? Y entonces me meto en la facultad y me dicen, no, es que el primer año tiene que ser interno. Y interno es el doble del dinero del que tienes. Y entonces yo dije, ¿y ahora qué hago? Y dije, pero yo ya he sido interno un año en Colombia. Y entonces dicen, ¿dónde? Y digo, en Estival. Me dicen, vale, lo conocemos. Tráenos una carta de allí y te eximimos de ser interno el primer año. El único del primer año que no era interno. Solo por haber estado en Colombia. Es decir, Colombia me abrió las puertas a estudiar teología. Luego Colombia me abrió las puertas a no ser interno y a poder inscribirme en teología. Después, estando allí, vienen de Estados Unidos. Viene un grupo que quiere misioneros para ir a Estados Unidos. Y entonces, al haber conocido a alguien en la iglesia, me inscribieron y el pastor de Estados Unidos dijo, te vienes a Estados Unidos. Y Perú me abrió las puertas a Estados Unidos, ¿no? Y ahora Estados Unidos también, al haber conocido gente allí, me ayuda a ahora mismo pues también poder tener unas puertas abiertas allí, ¿no? Para invitar a gente, para conocer, para atraer. Y dices, claro, yo con mi visión limitada no quería salir de España porque era como voy a perder a mis amigos. Pero en la mente de Dios era, un camino te va a abrir a otro, unas puertas te van a abrir otras. Y a veces solo hay que confiar aunque no lo veamos claro. Aunque digamos, Señor, ¿por qué cuando terminé en Colombia no me abriste las puertas de España y 3 años después sí? ¿Por qué 3 años después sí que me dicen, pues sí, te puedes venir a estudiar? Y 3 años antes me dicen, pues no, tu título de Colombia no vale. ¿Por qué? Dios sabe. Hay que confiar en Él, en sus caminos y en que sus sueños son mayores que los nuestros. En Génesis 37, 18 al 28, leemos lo siguiente. Dice, cuando lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y se unieron el uno al otro y dijeron, ahí viene ¿quién? El soñador, ¿no? Ya le habían puesto mote de título, ¿no? El soñador, el rey de los sueños. Ahora pues venid y matémoslo y echémoslo en una cisterna
y diremos que alguna mala bestia lo devoró. Y veremos entonces qué será de sus sueños. O sea, fijaros qué odio le tenían. Qué odio, ¿eh? A ver si muerto sigue soñando. ¿Os imagináis que alguien de vuestra familia piense así de vosotros? Es muy duro. Es muy difícil crecer en un hogar donde te odian, donde se burlan de ti, donde no te apoyan. Es muy complicado. Y aquí, bueno, pues leemos lo siguiente, que dicen que no le matéis, que no derraméis sangre, el hermano mayor, y entonces, bueno, pues lo agarraron y lo echaron en una cisterna, y la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, imaginaros el golpe que se habrá llevado, y bueno, pues lo vendieron a unos camellos cargados con aromas, bálsamo y mirra que llevaban de Egipto. ¿Qué dice Elena de White sobre esto? Y me parece muy interesante porque no son conspiraciones mías o no es un pensamiento mío. Es algo que ella explica de él. Dice, con el corazón palpitante, José pensaba qué le reservaría el porvenir. ¿Qué cambio de condición? De hijo tiernamente querido había pasado a ser esclavo menospreciado y desamparado. Solo y sin amigos, ¿cuál sería su suerte en la extraña tierra donde iba? Durante algún tiempo José se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse. No todo el tiempo José tuvo esa fe. No todo el tiempo José pensó que Dios iba a cuidar de él. Durante un tiempo él se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse. Él ya pensaba, prefiero morir que seguir en estas condiciones. Pero no es el final. Después, en Génesis 39, del 1 al 5, leemos que fue llevado a Egipto José, y Potifar, un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado hacia allá. Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero, y vivía en la casa del egipcio, su amo. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Y así halló José gracia a sus ojos, y lo servía, y lo hizo mayordomo de su casa, y lo entregó en su poder todo lo que tenía. Y desde el momento en que le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. ¿Sabéis? No es que a partir del momento en el que José es comprado por el egipcio, por el faraón, Jehová estaba con él. Siempre estuvo con él. No es que a partir de ese momento Jehová empieza a estar con él, porque la Biblia nos dice, pero Jehová estaba con él. No, no, no. Jehová estaba con él. Siempre estuvo con él. No sé cuántos os habéis visto la película de Hachiko, del perrito, que se llama Hachiko a tu lado, se llama, ¿no? Pues los que no la hayáis visto, os la recomiendo, ¿vale? Si queréis llorar, si tenéis ganas de llorar, es una buena peli. De la fidelidad de los animalitos, de la fidelidad de los perros. Hablábamos en la escuela sabática, ¿no? De la gente que está en la calle y los perritos a su lado, acurrucaditos, dándole calor, durmiendo con ellos. Qué fieles son, pudiéndose ir cuando su dueño duerme, pudiéndose buscar otro lugar y están allí, a su lado. Jehová estaba al lado de José. ¿Sabéis? Yo aprendí a montar bicicleta cuando mi padre me enseñó a montar bicicleta sin ruedines, ¿no? Y lo que él hacía era, me cogía del sillín y me empujaba y me guiaba, ¿no? Y entonces él, con su brazo fuerte, pues mantenía el equilibrio cuando yo me iba hacia un lado o hacia el otro, cogiendo del sillín, ¿no? Y él mantenía ahí mi equilibrio. Sin embargo, yo, pues cuando iba creciendo, iba más rápido y mi padre tenía que correr más rápido detrás mío sujetando el sillín para que yo no me cayera. Un día mi padre dijo, venga, te sujeto como siempre el sillín, sube, ¿no? Y yo iba con la bici y yo iba por el camino tranquilo, sabiendo que si me iba hacia un lado o hacia el otro, mi padre cogía el sillín. Sin embargo, en un momento empiezo a decir que quiero irme, miro hacia atrás y mi padre estaba ya súper lejos. Desde el momento que había empezado, él soltó el sillín, ¿no? Pero estaba allí viendo y yo iba seguro porque sabía que mi padre estaba sujetando el sillín, aunque no lo estaba sujetando, pero tenía la seguridad de que él estaba ahí detrás sujetándolo, ¿no? Es un poco así como debe ser nuestra experiencia con Dios, ¿no? Dios a veces empieza empujándonos y luego quiere dejarnos que vayamos solos, pero siempre está ahí pendiente si nos caemos, si nos pasa algo. Pero la única forma de aprender es ir solos.
Si no, yo hoy tendría que llamar a mi padre que viniera desde Málaga a ayudarme a sujetar el sillín, porque no habría aprendido, ¿no? Entonces es importante seguir solos y aprender. Dios siempre estuvo, está y estará a nuestro lado. Siempre. Como estaba con José, estará con nosotros. Y qué interesante es saber que el hecho de que Dios estaba con José no solo bendijo a José, sino que bendijo todo lo que él le rodeaba. Todos sus amigos, toda su casa, todo. Bendijo a otras personas por causa de José. Imaginaros lo que es esto. ¿Vale? Es decir, si tú quieres que algún familiar sea bendecido, primero recibe tú la bendición y vas a ver cómo esa bendición se expande sobre las personas que más quieres. También leemos de Elena de White: si abrigáramos habitualmente la idea de que Dios ve y oye todo lo que hacemos y decimos, y que conserva un fiel registro de nuestras palabras y acciones a las que deberemos hacer frente en el día final, temeríamos pecar. Recuerden siempre, los jóvenes, que donde quiera que estén, no importa lo que hagan, están en la presencia de Dios. Ninguna parte de nuestra conducta escapa a su observación. No podemos esconder nuestros caminos al Altísimo. Ella lo dice un poco así duro, ¿no? Pero al final es que siempre hagamos lo que hagamos, Dios está observando. En nuestros momentos más tristes, más solos, Él sabe todo. Él sabe cuando un céntimo entra o sale de nuestra cuenta bancaria o sale de nuestra billetera. Todo. No se le escapa un detalle. Lo conoce todo. Y por eso debemos confiar en Él. Para ir concluyendo, el tercer punto que nosotros vemos es de la cárcel al palacio. Génesis 39:20 dice que tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y allí lo mantuvo. En Génesis 45 también dice: sucedió que ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en prisión, tuvieron un sueño en la misma noche, cada uno su propio sueño y cada uno con su propio significado. Entonces, luego seguimos leyendo también en Génesis 41:37 más adelante, que dice que el asunto de poner a José como gobernador de Egipto le pareció bien al faraón y a sus siervos, y dijo el faraón: ¿hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Imaginaros cómo veían en José a alguien temeroso de Dios y que veían en él el Espíritu. Es muy interesante porque José pasó de esclavo a ir a Egipto. Bendijo toda la casa de Faraón y todo, pero después pasó a la cárcel. Y dices, ¿cómo confiar en Dios cuando mi vida va de arriba a abajo, de arriba a abajo? Cuando tengo, dejo de tener. Cuando parece que no hay una estabilidad en mi vida. ¿Cómo confiar en Dios? Pues hay que aprender a ser pacientes, porque la paciencia se produce a través de procesos y no de caminos cortos. Dios a veces nos pone en un camino largo para que aprendamos a ser pacientes, para que confiemos, porque en un camino muy cortito no podríamos desarrollar esa paciencia y esa confianza en Dios y esa tranquilidad y seguridad. Puede que tus preguntas sean muchas, que las respuestas sean pocas, pero confía que el Señor no va a fallar su promesa. ¿Sabéis? José tantas veces en su vida se preguntaría tantas cosas. Tantas veces en su vida José diría: Dios me trata como una marioneta, que ahora me quiere aquí, ahora allí, primero tenía todo, luego me lo quita, luego vuelvo a tener, luego me lo vuelve a quitar, luego se olvidan el copero y el panadero de mí, cuando les pido que se acuerden de mí y le hablen al faraón, y van y se olvidan, ¿no? ¿Qué pensaría José de tantos vaivenes, de tantas idas y venidas? Pero luego ve que sus sueños se hacen realidad y dice: Dios siempre estuvo allí, siempre estuvo a mi lado, siempre me cuidó. Y puede que en algún momento de nuestra vida no lo veamos y como Él nos entreguemos al dolor y al temor y al terror. Pero confiemos, Él siempre tiene un plan para nuestra vida. El regalo de Dios siempre será mayor que el nuestro. Cada rayo de luz que derramamos sobre los demás se refleja sobre nosotros mismos. Ayudemos a otros, seamos de bendición para otros. Termino con esta pequeña cita también que dice: pocos se dan cuenta de la influencia de las cosas pequeñas de la vida en el desarrollo del carácter.
Ninguna tarea que debamos cumplir es realmente pequeña. Las variadas circunstancias que afrontamos día tras día están concebidas para probar nuestra fidelidad y han de capacitarnos para mayores responsabilidades. Las mentes disciplinadas son fieles al deber porque han desarrollado hábitos de lealtad y veracidad. Mediante la fidelidad en lo mínimo, adquieren fuerza para ser fieles en asuntos mayores. Seamos fieles en lo poco y el Señor nos pondrá sobre lo mucho. Confiemos siempre en Él. Conclusiones que sacamos de la vida de José. Romanos 12:2, ¿vale? Es la primera conclusión que sacamos. Romanos 12:2, que dice lo siguiente: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La paciencia es la clave del éxito. A través de procesos conseguimos paciencia, y esa paciencia nos capacita para cosas mayores y para confiar y trabajar para Dios. Lo segundo es que Dios nunca nos abandona. No sé si sabéis el lema este de Rexona, ¿no? De que Rexona no te abandona. Pues es Dios quien de verdad nunca nos abandona, ¿no? Es Dios aquel que siempre estuvo y estará a nuestro lado. Pase lo que pase. Por más desfavorables que sean las circunstancias, Dios no nos deja solos. Por más que el mundo nos odie, Dios está a nuestro lado. Nos apoya y hará que todo se cumpla. Y por último, en Hebreos 10:36 encontramos la última lección a modo de conclusión que tenemos. Hebreos 10:36, que dice: pues os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Así que esperar que Dios cumpla su promesa en nuestra vida. Confiar en Él y seamos soñadores, porque Dios es un Dios que le gustan los sueños, pero sobre todo confiemos en Él y entreguémosle a Él todos los sueños que tengamos, grandes, pequeños, personales, solidarios, espirituales, porque Él es capaz de hacerlos realidad y Él es capaz de cumplirnos, aún a pesar de las burlas del mundo. Así que confiemos, tengamos paciencia y entreguémonos a Dios.